¿Es acaso para lucir un diploma en alguna pared o para tener el trabajo que siempre hemos querido? ¿Para qué nos educamos? Regresen con nosotros. Hoy discutiremos cuál es el propósito de la educación verdadera. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad. Todos nosotros nos queremos educar, especialmente los jóvenes. Tenemos grandes sueños, grandes ambiciones y la educación es parte de la vida para cada persona. Pero, ¿cuál es el propósito de una educación verdadera? Es algo que yo he tenido que aprender y ha sido no necesariamente fácil. Estoy muy contenta de que por medio de la palabra de Dios, la instrucción de mi madre y diferentes personas he podido llegar a entender un poco mejor cuál realmente es el propósito de educarnos. Mi nombre es Estefanía Salazar, yo estudio también administración y todavía estoy aprendiendo a realmente seguir qué es exactamente lo que Dios tiene para mí en cuanto a una educación. Hace varios años tuve una experiencia que fue de mucho enriquecimiento para mi vida. Y esta experiencia viene a mi memoria con mucha frecuencia. Muchas veces me ayuda a recordar cuál realmente es el propósito de una educación verdadera. El tipo de educación que Dios no solamente aprueba, pero que también desea que cada niño y joven obtenga. Con un grupo de mis amigos hicimos un viaje a un país en Centroamérica, con el propósito de realizar una obra enfocada en los niños de esa área. En preparación para este viaje, durante muchos meses recaudamos fondos, hicimos varios preparativos para obtener materiales, cosas para llevar, y así realizar un proyecto que pensábamos sería inigualable. Entre las cosas que llevamos teníamos libros para colorear, útiles escolares, calcomanías, relojes, camisetas, juguetes. Pero el programa también iba a consistir en otorgar a los niños una experiencia donde ellos puedan aprender acerca de Jesús. Teníamos actividades dinámicas donde los niños podrían disfrutar muchísimo. En esta zona habían escuelas para estos niños y casi todos ellos iban a la escuela. Pero siendo una zona rural, su educación no les capacitaba de mucho más que lo básico como leer, escribir y matemáticas básicas. Me recuerdo de hecho que una de estas niñitas que venía al programa nuestro tenía mucho deseo de aprender a leer en una forma diferente a la que ellos estaban acostumbrados o educados a leer. Ellos les tenían siempre en un esquema bastante rígido que les impedía ser ellos mismos. Y ella tenía el gran interés de aprender a leer en frente de personas, a dar discursos. Y al vernos a nosotras hacer eso, ella quería hacer lo mismo. Entonces trataba de imitarnos cuando estábamos al frente dando el programa. Entre varias de esas experiencias, tuvimos también un incentivo donde obsequiaríamos Biblias al final de nuestra estadía ahí, a aquellos niños que vendrían consistentemente. Entre esos niños había uno en particular que desde el principio tomó toda mi atención, o por lo menos la mayoría de mi atención. Su nombre era Raúl. Me acuerdo que él llegaba siempre a tiempo y se sentaba en la primera fila. Ponía una atención increíble. Nunca había que decirle que se silencie o que escuche. Él era el niño ejemplo para el resto. Pero también tenía una apariencia de ser muy pobre.
con la misma ropa día tras día. Y esta ropa siempre estaba manchada, obviamente por el mucho uso. Sin embargo, yo tenía la gran seguridad de que él sería uno de los que definitivamente obtendría su Biblia al final de nuestro programa. Aparte de compartir con nuestra audiencia joven las historias bíblicas, siempre les dejábamos con lecciones prácticas sobre compartir, perdonar, obedecer y especialmente amar a Dios tal como Él nos ama a nosotros. Sin embargo, el pequeño que venía todas esas noches, el día cuando otorgaríamos las Biblias, yo noté que él no llegó o no estaba ahí al empezar el programa. Esto un poco me preocupó. Sin embargo, después de unos minutos, yo vi a la distancia y vi una figura corriendo bastante apresuradamente que venía desde el camino, corriendo, pero no lo reconocí porque era Raúl, pero su apariencia era muy diferente. Su ropa estaba limpia, él se veía muy bien peinado y recogido, como que estaba listo para un gran evento. Yo cuando él llegó lo pregunté, le dije, ¿cuál es la ocasión para lucir de esta manera tan impecable? Y me dijo con una sinceridad, con una sonrisa también, pero más con una profundidad que hasta ahora cuando lo pienso me conmueve. Él me dijo que él sentía que para recibir su Biblia, él sentía que tenía que alistarse, porque sabía que la Biblia era pura y santa y que Dios querría eso de él. Para mí fue una gran lección. Yo nunca pensé que un niño que quizás nunca antes había tenido una Biblia en sus manos, valore y sepa exactamente de qué se trataba este libro tan especial. Lo interesante es que ninguna de las otras cosas que inevitablemente cautiven el interés de un niño, como los libros para colorear o las crayolas, las calcomanías, nunca vi que estas cosas produjeron un cambio de actitud o un interés en algo tan serio o una reacción tan noble y linda como la de este niño Raúl. Por medio de las historias y de las lecciones simples y a la vez profundas halladas en la Biblia, Raúl había aprendido algo. En su sencilla manera, él entendió que Dios y su palabra produce cambios en la vida de uno, cambios positivos, nos purifica, nos limpia, nos hace mejores personas. Así que, si la palabra de Dios, la Biblia, produce tantos cambios maravillosos, nos hace mejores personas, ¿no nos hace recordar esto exactamente acerca de la educación? La educación también se supone que es para hacernos mejores personas, para mejorar, para aprender, para poder lograr diferentes aspiraciones. De hecho, yo tengo siempre la necesidad, aparte de también el interés, de siempre seguir aprendiendo. Siento que mientras más aprendo, más me doy cuenta que no sé lo suficiente. La educación se supone que es para hacernos mejores personas. Es para hacernos personas más capacitadas, mejor preparadas. ¿No es así? En Salmos 111:10 leemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice también que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En otras palabras, si uno quiere tener sabiduría y entendimiento o ser más capaces y mejor preparados, entonces la Biblia dice que el principio o la base para eso
es llegar a temer a Dios. Pero, ¿qué otra cosa viene junto con temer a Dios? Pues en Eclesiastés 12:13 nos dice qué es aquella cosa que va junto con el temor a Dios. El versículo dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces hay que temer a Dios, también obedecer sus mandamientos, porque las dos cosas van juntas. ¿Será por eso que Dios les dijo a los israelitas de antaño, como es declarado también en la Biblia, en Deuteronomio 10, de 12 al 13? Aquí lo buscamos un ratito. Deuteronomio 10, de 12 al 13, donde Dios declara: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios nos pide lo mismo a nosotros. ¿Acaso no queremos prosperidad también? Temer a Dios es lo mismo que guardar sus mandamientos. Pero aparte de guardar sus mandamientos, es también caminar con Él, amarle y servirle. ¿Se acuerdan del pequeño Raúl? Su historia no terminó ahí. El tiempo transcurrió y a pesar de que yo no lo he visto desde aquel día que le regalamos una Biblia, lo que ha ocurrido no me debería sorprender, pues demuestra que la promesa de Dios de dar prosperidad si caminamos con Él, si le amamos y le servimos, esa es una promesa que inevitablemente será cumplida. Raúl empezó a leer su Biblia, a aprender las muchas lecciones que ella enseña. Con el tiempo, no solamente empezó a sobresalir académicamente en su escuela, sino que como resultado pudo ingresar a una escuela donde recibiría mejores materias y entonces aprendería mucho más. Él no dejó de seguir procurando conocerle a Dios más de cerca. También empezó a amarlo de una manera muy real y práctica. Él empezó a compartir lo que había aprendido con otras personas. Y eventualmente su madre y su abuelita aceptaron a Cristo y empezaron a asistir a la iglesia a la cual Raúl estaba y continúa asistiendo. En vez de seguir la corriente y tomar parte en las actividades con sus amigos, Raúl se acercó más a su familia, empezándoles a dar apoyo y ayuda, trabajando arduamente para ayudar a contribuir y cubrir las necesidades del hogar. Ahora Raúl está estudiando en la universidad, algo que muy pocos niños de su pueblo llegaron a hacer o han llegado a hacer. Él sigue siendo fiel a su iglesia, amoroso con su familia y muy activo en actividad misionera. Y todo esto empezó el día que recibió una Biblia. La Biblia tuvo un gran poder para cambiar la vida de Raúl, pero no solamente la vida de él. Toda la comunidad donde él vive ha tenido un gran impacto por el trabajo que se hizo y por aquellos niños que, aprendiendo lecciones tan valiosas como las que están en la Biblia, las pusieron en práctica y se han realizado de una manera que quizás nunca lo hubieran podido hacer. En esa comunidad ahora no solamente hay una iglesia que se estableció para los varios miembros que empezaron a asistir, también se abrió un sanatorio y en el sanatorio llegan a veces estos mismos niños que tuvieron la oportunidad de recibir Biblias, de aprender más de Dios. Estos niños ahora
ayudan en el sanatorio que está establecido. Ellos ahora enseñan a otros niños también lecciones que han aprendido en el pasado. Y cuando hay proyectos especiales en esta zona, las personas que una vez fueron participantes ahora están ayudando a realizar estos proyectos. Realmente fue una experiencia que nunca se ha terminado, todavía continúa trayendo más y más frutos. Raúl empezó a prosperar el día que empezó a caminar con Dios, a amarle y a servirle. ¿Cuántos de nosotros también realmente empezaremos a prosperar cuando empecemos a hacer estas cosas? Yo, en mi experiencia, he podido ver de que nada se compara a la satisfacción que uno tiene y uno recibe cuando hace cosas en servicio. Puedo pasarme un semestre entero estudiando, pasando exámenes con buenas notas, pero no se compara cuando a veces en las vacaciones tengo la oportunidad de hacer un viaje o un proyecto simplemente por el hecho de servir, de entregar y de compartir con aquellas personas lo que yo he aprendido. Es realmente por eso que Jesús quiere que cada uno de nosotros nos acordemos que si le vamos a amar a Él, si le vamos a amar a Dios, lo tendremos que amar en el aspecto físico, mental y espiritual. En Marcos hay un verso que declara, Marcos 12, del 30 al 31, ahí Jesús nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El resultado de la educación verdadera es verdaderamente servir. Es manifestar ese amor para con otros. Esto nos enriquece, esto nos capacita, esto incluso abre nuestras mentes a mayores verdades, nos ayuda a desarrollarnos de una manera más completa. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, si hemos recibido una educación, pero no hemos aprendido a servir, recibir esa educación habría sido en vano. Nuestras mentes entonces han sido educadas por una falsa educación. Yo he tenido que preguntarme a mí misma, ¿qué es lo que me motiva a procurar la carrera que estoy siguiendo? ¿A aspirar el trabajo que realmente quiero? ¿Son mis motivos el recibir beneficio propio en vez de que mi motivación sea para servir a otros? Esto es algo que tengo que preguntarme en una manera consistente. Yo quiero ser salva, yo quiero llegar a tener una vida eterna. Quiero realmente experimentar la educación para la eternidad. No significa que no me debo educar o procurar una carrera, pero significa de que eso no es todo. Como dijimos, los libros, el estudiar, no es todo. Hay mucho más de eso en cuanto a la educación. Es lo que Dios quiere de nosotros, ser como Él fue, ser como el mayor maestro del mundo, el cual fue Cristo. Una autora de renombre lo dice en una manera que me ha causado mucho impacto. La educación verdadera es más que simplemente estudiar. La educación verdadera prepara a las personas o a los estudiantes a experimentar el gozo que solamente se halla al servir. Porque al servir estamos realizando más que una disciplina mental, más que siguiendo un entrenamiento físico, más que simplemente hacer lo que todo el mundo hace. Es importante que sepamos que al saber servir a otros
Esto es lo que fortalece nuestro carácter y nuestras mentes para hacer el bien y así contrarrestar el mal que con tanta frecuencia se manifiesta en el ámbito de la educación, donde la verdad, la rectitud, principios morales, todas estas cosas de tanto valor son sacrificadas a costo de deseos egoístas, ambición mundanal. El recibir una educación verdadera nos prepara para renovar nuestras mentes y así asemejarnos al carácter de Cristo, a ser como Él, temer a Dios, seguir sus mandamientos, amarle de todo corazón y servirle a Él. Y por lo tanto también servirles a otros. Yo tengo el gran gozo de poder compartir con ustedes algo que para mí ha sido muy real, algo que sí, tengo que continuar aprendiendo, continuar experimentando. Y mientras más lo escucho, más lo procuro, más lo leo, más me doy cuenta que si me estoy preparando para la eternidad, tengo que educarme en un aspecto mucho más allá, más profundo, más completo que el simple asistir a clases, a aprenderme cosas, memorizarme cosas, a pasar exámenes. Tenemos que educarnos para la eternidad, saber exactamente qué es aquello que Dios ha querido de cada persona. Y es para todos, todos estamos aprendiendo, niños, adultos, jóvenes. Puede que estés estudiando, puede que no. Si lo estás haciendo, procura también ser educado en un aspecto completo, siempre procurando, siempre siguiendo esto que Dios ha establecido, esto que Dios requiere de nosotros, educarnos en una manera que nos fortalece, que nos insta a servirle mejor, a amarle mejor, a cumplir con sus leyes y sus mandamientos. Esto es lo que es la educación verdadera. Así que el propósito de ella es capacitarnos como ninguna otra educación lo hará. Y Dios sabe cuáles son nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestras ambiciones. Todo esto Él lo cumplirá. Como el versículo nos dijo, Él nos prosperará. Pero primero hay que saber servirle a Él, cumplir con sus mandamientos, amarle de verdad. Seremos educados en una manera como ninguna otra persona que no lo conoce lo es. No queremos ser como Jesús, no queremos una vida eterna, no queremos vivir con Él por la eternidad. Yo les insto a que procuren siempre aprender más de su palabra, siempre deseando tener más capacidad, ser mejor capacitados. Y esta es la base de la educación. Esta educación es una educación completa, donde sí tenemos conocimiento intelectual, pero es también un conocimiento, un enriquecimiento espiritual. Ser completamente capacitados, completamente listos para enfrentar este mundo de la manera como Jesús lo hizo, pudiendo relacionarnos con personas de grandes carreras y gran capacidad, gran experiencia, pero a la vez también poder relacionarnos con las personas más humildes, con aquellos que quizás nunca han asistido a la escuela. Esta es la esencia que solo la Biblia y la palabra de Dios otorga y nos capacita. Poder ser personas que al tener y al recibir educación, automáticamente nos hace mejores instrumentos para mejorar las vidas de otras personas. Yo recuerdo cuando era pequeña que mi madre siempre procuraba que tengamos el deseo, no solamente por obligación, pero también el deseo de ayudar. Teníamos una gran propiedad donde crecíamos
frutas y vegetales. Y era un gran gozo cada fin de semana porque podríamos llevar estas diferentes cosas a las personas. Había tanto gozo en ver cuánto lo apreciaban. Esto nos enseñó a que dar da un gran gozo. Y eso en sí fue parte de nuestra educación. Nos fuimos acostumbrando a siempre querer dar a otros. Y creo que eso es lo que ahora me ha capacitado a poder entender un poco más de cerca de qué consiste la verdadera educación. Yo comparto esto con ustedes porque estoy en el proceso todavía de realmente educarme. Bueno, de hecho, seguiremos por la eternidad y seguiremos educándonos, seguiremos aprendiendo. El carácter de Dios es tan misterioso, pero a la vez tan increíble, tan grandioso, que lleva a personas como Raúl, a personas como yo, a personas como ustedes en sus hogares, a realmente capacitarnos para una vida eterna. ¿Cuánto hay que aprender? ¿Cuánto quisiéramos aprender? Hay veces que yo siento que quiero saber tantas cosas, pero nunca tendré la oportunidad. Sin embargo, de nada nos serviría saber todo y no ganar la vida eterna. Esta oportunidad de compartir con ustedes me ha hecho a mí reaccionar y meditar un poco más que al yo seguir educándome, al yo seguir procurando mis diferentes metas y deseos en esta vida, me ha hecho recordar a mí también de que no puedo seguir haciéndolo sin recordar cuán importante realmente es hacerlo en la manera completa, en la manera que Dios tiene planeada para cada uno de nosotros. Espero que con lo que hemos escuchado ahora, con lo que la Biblia nos dice, podamos seguir esforzándonos en siempre mejorar, en siempre aprender cada día más, en siempre tratar de seguir más de cerca el carácter de Cristo, en realmente experimentar ese gran gozo que hay, la satisfacción que da, no solamente los diplomas o el trabajo que hemos siempre querido, pero esa satisfacción que solamente la educación verdadera nos da. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes las experiencias que para mí han causado tan grandes y buenos cambios. Espero que la próxima vez aquí también nos acompañen.